que arranquemos. Perdón, ahí dice, se ha quitado a Ricardo Navarro de la reunión. Lo quitó la grabación, ahora lo vuelvo a agregar manualmente. Ah, pobre Ricardo. Ahora lo vuelvo a agregar. Ay, por favor. Nosotras habíamos acordado con Mayrian empezar más en hora que la semana pasada. Bueno, uno propone y la tecnología dispone. Empezamos bien la semana pasada. Sí, venimos bien. Viceli justo estaba en plena siesta, pero lo demás... Podemos hablar ahora que no está, se fue, ¿viste? Ahora hablemos de Viceli. Bueno. Cuando ustedes digan, chicas. Sí, me parece que podemos ir empezando, si les parece bien a los expositores. Cuando quieran. Bueno, vamos a arrancar entonces. En principio, más allá de los problemas que tuvimos, vamos a pedirle que por favor apaguen los micrófonos y las cámaras, salvo los expositores, por supuesto. Bueno, gracias a todos por acercarse en este nuevo miércoles. Este es el tercer encuentro de 4, por lo menos por el momento, que organizamos desde el CIM, en esto que llamamos Conversaciones en Panmedia. Para aquellos que se lo perdieron o que lo quieren... Dos miércoles atrás y de Mariana Fernández. El miércoles pasado nos encontramos con Antonio Fausto Neto, con Mon Rodríguez Amati, con José Luis Fernández, y las grabaciones de esos encuentros están tanto en el Twitter del CIM como en la fanpage que desde el centro. Así que ahí pueden entrar y está el link a YouTube. Último chivo antes de empezar, el miércoles que viene a las 3 de la tarde, los esperamos para el último de este ciclo por lo menos, en el que van a estar María Laura Schaufler, Ricardo Viviani y María Ángeles Camuso, con el tópico Violencia y Segregación en Panmedia, en pandemia, coordinado por Mariana Maestri. Bueno, dicho esto, hoy vamos a conversar con Gastón Cingolani, con Pablo Francescuti y con Natalia Raimondo Anselmino, bajo lo que se ha dado en llamar narrativas y metáforas en pandemia. En las piezas gráficas que distribuimos, primero Gastón, después Pablo y por último Natalia, perdón. Y bueno, como saben, tenemos dos bloques, el primero 10 minutos cada uno de los expositores, después volvemos a hacer otra ronda de otros 10 minutos, y a lo último abrimos el micrófono, la cámara, o se pueden anotar por el chat que está acá abierto, para preguntas, dudas, pedidos de ampliaciones de conceptos, etcétera. Voy a presentar a los expositores de hoy. Gastón Cingolani es doctor en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, es director del Instituto de Investigación y Experimentación en Arte y Crítica de la Universidad Nacional de las Artes, de la UNA. Su área de investigación se relaciona principalmente con los vínculos entre política y medios, consumos culturales y mediatización, cotidianidad y prácticas estéticas. Pablo Francescuti es licenciado en Antropología por la UNR y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Y sus líneas de investigación son el discurso periodístico, la sociología del tiempo y la comunicación social de la ciencia. Y por último, Natalia Raimondo Anselmino, que es doctora en comunicación social por acá por la Universidad Nacional de Rosario, es investigadora de CONICET y codirectora de este centro, del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones, y desarrolla tareas de investigación en el campo de la semiótica, de los medios, y teniendo la prensa y las redes sociales como objetos privilegiados de su estudio. Así que bueno, si querés, Gastón, empezar, hecha esta presentación.
Tome la palabra, señor. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Muy rápidamente me voy a... Bueno, esto va a pasar, ¿no? Esto va a pasar. Voy a esperar a que termine. Gracias. Ya acabó. Muy bien. Entonces, agradecer al CIM, como siempre. Muy agradecido, porque estas cuestiones hablan de organización humana, además de académica, muy importante. Tomé como referencia para la charla de hoy la propuesta sobre las narrativas y metáforas. Voy a leer, así que voy a tratar de ser esquemático y pronto. Según algunos textos, parece que nos sorprendió un poco, y en esto voy a retomar justamente algo que escribió Sandra Valdetaro, que nos hubiera sorprendido el hecho de que la humanidad quedó estupefacta frente a la catástrofe de escala global, como si nunca se nos hubiera anticipado suficientemente en diagnósticos, en narrativas y en metáforas que algo así podía pasar. Y aún así, ¿qué decir y qué se dice? ¿Qué metáforas y qué narrativas se están poniendo en juego, ¿no? Y de qué puede ser síntoma, al mismo tiempo, cierto vacío balbuceante que nos está rodeando. Bueno, algunas observaciones difíciles de organizar que estuve haciendo para armar un poco la charla, ya que el corpus de alguna manera nos rodea, nos envuelve, nos inunda, sin que podamos salir suficientemente de la escena como para tener un punto de vista más o menos, aunque sea artificial, externo, ¿no es cierto? Una primera evidencia, quizá demasiado evidente, es que pese a esas anticipaciones cinematográficas o ficcionales y a los dichos de algunos gobernantes, pensando por ejemplo en Macron o en el propio Alberto Fernández, y también intelectuales, opinadores, literatos, etc., no se consolidó una metáfora. La variación entre la metáfora bélica, estamos en una guerra contra un enemigo invisible, y la de la catástrofe natural, recordemos al Papa planteando que estábamos en una especie de tormenta en el mar, en este caso parece evidenciar menos una especie de grieta político-hermenéutica que una falta de identificación con lo que está pasando. Lo siguiente que voy a señalar es que tal vez se podría tratar de una oposición mal planteada, si se piensa que la metáfora bélica corresponde a lo social y la de la catástrofe a lo natural. Está claro que la colonización de un virus funciona al mismo tiempo como un proceso biológico, ¿no? La posibilidad de desarrollarse fisiológicamente en cuerpos como el humano, combinado con otro proceso también biológico, que es tomar provecho de la capacidad asociativa que tiene la especie humana, la especie macroscópica que más creció poblacionalmente en el planeta en los últimos 100 años. De ahí que la falta de instrumentos para evitar la propagación del virus en el territorio de lo fisiológico se esté, digamos, haciendo como contrapartida, evitando su expansión en el otro terreno, en el terreno de la sociabilización. Así fue que redujimos brutalmente nuestras acciones acostumbradas de reunirnos, de convivir, de interactuar, de cooperar cara a cara y cuerpo a cuerpo. Bueno, pero quiero llegar a este punto. El fracaso de la metaforización, para mí, evidencia que lo que sucede es primordialmente metonímico. La metonimia, viene bien recordarlo, es la figura por la cual algo cobra sentido, no por sustitución, a partir de comparar implícitamente algunos rasgos entre lo sustituido y lo sustituyente, como trabaja la metáfora, sino por relaciones de proximidad, de contigüidad, de encadenamientos en los que cada eslabón se conecta con otro y este a su vez con otro y así siempre por contacto. Una pandemia es ni más ni menos que un gran mal del contacto. Demos pueblo, pan total. Si una parte del pueblo se constituye por analogías o metáforas más o menos ficcionales o épicas, hay otra no menos importante que se constituye por contacto, por lazos. Entonces este mal accede, se expande y vive del contacto, del lazo, de la asociación. Es un mal que toca el lazo social. Está afectando a la sociedad en su condición conectiva, metonímica, de la propia colectividad. Bueno, quiero ir ahora a la cuestión narrativa. Además del vacío metafórico, se percibe una especie de vacío narrativo.
Voy a marcar 2, quizás 3 síntomas digamos, que se percibe por lo menos en los medios argentinos. Por una parte, asistimos diariamente al crecimiento exponencial de esto que estamos viendo aquí, que son cámaras hogareñas. Las personas trabajan, comercian, dan y toman clases, consultan médicos, van al psicoterapeuta, celebran cumpleaños, defienden sus tesis, sesionan como cuerpos colegiados, todo conjugando cámaras hogareñas. Mientras el espacio público, el urbano y el mediático queda o vaciado o raleado. Las cámaras apuntan y mediatizan los cuerpos y espacios domésticos, privados, copan la mayor parte del tiempo en los medios tradicionales también, así como en las redes. Todavía es un lenguaje poco trabajado. Lo más poético se puede apreciar como una especie de falta de dominio sobre la dimensión audiovisual del empleo del dispositivo, como una especie de, o más que como una especie de apuesta enunciativa. Hay ojos que no aciertan con invocar a la cámara, fondos estáticos que son metonimias de cuerpos contextualizados y escoltados por fotografías, por espacios amueblados, iluminaciones más o menos convenientes, estantes con libros o objetos. A veces aparecen cuerpos dinámicos, subrepticiamente, que saltan, irrumpen o hacen ruido afuera de contexto, paradójicamente estando en su contexto. Todo metonimia. Como contracampo, los comercios, las calles, el tránsito, los edificios públicos, poca gente, muchos tapabocas. Los espacios físicos, soportes habituales del contacto cara a cara, muestran el vacío y las interrupciones de esas cadenas metonímicas. La metonimia está mediatizada, el lazo metonímico está transpuesto a esas conjugaciones de seres captados por sus propias cámaras y a esos escenarios que funcionan como dameros de yuxtaposiciones de caras parlantes dispuestas sobre pantallas. Segundo síntoma, para mí muy importante, es la concentración de la atención lograda por distintos tipos de discursos informativos. Exactamente, precisamente los discursos no ficcionales, periodísticos, gubernamentales y el retorno de lo científico. La atmósfera social, no la privada, que nos envuelve, estuvo, sobre todo en los primeros días y semanas, atrayendo mucho la atención sobre lo informativo, muy por encima inclusive de lo habitual. ¿Cómo construyeron estos discursos lo que estaba pasando? Bueno, al menos en Argentina, por secuencia y conjugación de fragmentos entre los múltiples espacios privados y con los espacios públicos comunes como contracampo. Cuando uno piensa en narrativas, a veces se limita a pensar metafóricamente. Ahí fue que di con la dificultad de pensar cuál era la clave metafórica en la que estaba resonando el ambiente general. ¿Debemos asumir que estamos en una guerra, como insinuaron algunos? ¿Estamos sufriendo una catástrofe natural repentina? Si bien es cierto que desde la guerra del Golfo Pérsico casi no hemos testimoniado la mediatización audiovisual de las guerras, lo que se estuvo representando en los medios desde el inicio de la pandemia es algo así como lo irrepresentado o irrepresentable. Para narrativa está claro que no estamos frente a una película de guerra. Lo mismo para el cine catástrofe. En el cine catástrofe, como en la pintura romántica, vemos representado, siempre en segundo plano, la pequeñez humana, la debilidad de nuestro ser frente a la inmensidad de lo natural. Tampoco es cine de terror. Lo ominoso, pero sobre todo lo sublime, protagoniza todos esos tipos de representaciones. En este caso no vemos ni lo ominoso, ni lo sublime. No vemos cuerpos, no vemos heridas, no vemos escenas desgarradoras, porque no hay ni lo desgarrador ni lo desgarrado. Vemos interiores de casas, ciudades semivacías, animales que vuelven tímidamente a tomar posesiones, escenas limpias. Y entonces ese vacío se llena de incertidumbre. La incerteza gobierna porque llena y enlaza los espacios vacíos. ¿Qué hay entonces si hay vacío? Lo que hay se asume como resignación, se presume, se intuye, se teme. Es pura probabilidad acechando, no se sabe ni se ve dónde. Sí. El temor invisible en el cine tuvo un género. No es justamente ni el terror, ni el cine catástrofe, ni el cine de guerra. Algunos paralelismos se hicieron con respecto a ciertas narrativas de distopías tecnológicas de ciencia ficción, como Black Mirror y demás. Sin embargo, la clave, yo creo, es un género de la metonimia, el suspenso. Todo está postergado, diferido, pero acechando, inminente. No hay más que síntomas o sospechas, metonimias que encadenan las acciones, las invaden, transformando el ambiente en otra cosa, ahora presuntamente tomado por una causa sospechosa. Pero no está clara esa fuente, no se sabe cómo es, qué es, dónde está, hasta tal punto que la ignorancia produce el tema.
El tema es la ignorancia. Los medios tradicionales ofrecen suspenso. No solo el enemigo no es perceptible, sino que además la distancia narrativa es equivalente a la de la novela psicológica o la del suspenso cinematográfico. Personaje y espectador sabemos lo mismo. En el terror o en la catástrofe, el acecho del enemigo es antes conocido por el espectador que por el personaje. En el suspenso, la identificación con el personaje es creciente hasta hacerse plena. Y luego llega un punto en el que se empieza a revertir. Uno termina adoptando la duda del personaje acerca de si la amenaza es externa o solo reside en la imaginación, la del personaje o la mía. Y la angustia me ha tomado justo ahí donde el film o la novela en definitiva, en realidad, ya no ofrece más dudas porque está prescrita. Bueno, es un poco la ficción que nos venía ofreciendo todas las metáforas y narrativas de la modernidad desde hace mucho. Todos los problemas tienen solución. Sin embargo, no es ficción. Hasta ahí no termino. Es la pregunta también, ¿por qué no?, o reclamo de la periodista el sábado pasado al presidente Fernández. ¿Y con la angustia qué hacemos? ¿La angustia individual también se tiene que hacer cargo el Estado? Entonces la amenaza cobra otro estado. ¿Cuál es la amenaza? ¿Es el virus? ¿Es la pandemia? Como consecuencia del virus. ¿Es mi enemigo ¿es mi vecino de edificio, de pasillo? ¿Es mi familiar que salió a hacer compras? ¿Es el confinamiento? ¿Son las nuevas reglas? ¿Es la nueva normalidad que no se sabe en qué consiste, pero ya es normal? ¿Es el desconocer de lo que va a suceder después? ¿Es desconocer si habrá después? Bueno, la amenaza va cambiando de escala y no es lo mismo que al principio, de modo que si al inicio el conflicto parece mitológico, como diría Todorov, es decir, hay que luchar contra un enemigo, necesitamos un héroe, luego se torna ideológico, es decir, revierte sobre el propio sistema de ideas que me hago de las cosas para poder digerir lo que está sucediendo, y yo, personaje, espectador, debo aceptar la transformación para no ser devorado. Finalmente el relato se constituye en noseológico. No sé qué sucede. Entonces el motor narrativo es averiguarlo. ¿Y a dónde vamos a buscar desesperadamente la respuesta? A los medios y discursos informativos. El periodístico tiene el dispositivo primordial, cede la voz al científico y al gubernamental. Todos son discursos no ficcionales, metonímicos, digamos. Lo que digan va a afectar mi vida. No producen una alegoría sobre lo que me pasa, sino que forman parte de lo que me pasa. Hasta tal punto que si la cadena metonímica es muy larga, por ejemplo, sucede algo en China o en Europa, aquí del otro lado del mundo me siento más o menos atento, pero a resguardo. Si llega a mi región o a mi país, el temor aumenta. Y si sucede en mi ciudad o en mi barrio, limito al máximo todos mis movimientos para no entrar en contacto. Bueno, no es una narrativa ni metafórica ni del fragmento. La de la pandemia es una narrativa de la metonimia. Para eso no hay metáfora que tranquilice, porque la amenaza funciona en el nivel de los contagios y los contactos en red. Y allí donde buscamos conocer la respuesta, aliviar la angustia, medios, gobierno, ciencia, nos dicen que ellos tampoco saben. Y el final no está escrito. Muchas gracias. Uf. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Gastón. Vamos a pasar ahora a darle la palabra a Pablo. Pablo. ¿Los demás escuchan a Pablo? Ah, no, ok. ¿Alguien lo escucha? No. Sos No. vos, Pablo. ¿Y si habla Nati mientras por ahí Pablo tiene algún problema en su compu? Sí, eso. Perdón, no se me ocurre. a mí me figura que Pablo tiene el micrófono cancelado. No, pero ahí lo tenía prendido y tampoco se hablaba. Sí, ahí lo tiene prendido, por ejemplo. A ver, Pablo, ¿habla un poquito? No. Bueno, si quieren... Perdón, y mejor si usa auriculares, quizás pueda servir.
Hoy aparte se te había escuchado, Pablo, no sé si... No, no muevas, no te escuchamos. Eh, sí, Pablo, si querés salir y volver a entrar, por las dudas y mientras, dale, genial. ¿Quieren que empecemos, que sigamos con Nati? Yo no tengo problema, como a ustedes les Dale. parezca mejor. Dale, arranquemos Nati Bueno. y después te sucede Pablo cuando se vuelva a conectar. Perfecto. Bueno, yo voy a comenzar mi intervención haciendo 2 confesiones. La primera consiste en admitir que me costó bastante ceñirme al título dispuesto para esta sesión de conversaciones del CIM y que ciertamente no voy a hablar de narrativas y metáforas en pandemia en un sentido estricto o restringido. Y yo voy a permitirme este desliz porque narrativas y metáforas son, en sentido amplio, 2 términos que nos ubican en el proceso de producción de sentido, es decir, en las operaciones semióticas a partir de las cuales producimos sentido socialmente y construimos un discurso sobre la pandemia en este caso, aunque no sea propiamente hablando un discurso de tipo narrativo, ¿no? Como el lugar en donde se situó recién Gastón. La segunda confesión es que honestamente no tengo ninguna reflexión verdaderamente sesuda ni un análisis sistemático para presentar, pero sí traigo acá para compartir algunas inquietudes que me vienen rondando sobre la circulación de información en torno al COVID-19 a través de la plataforma de WhatsApp en Argentina. Entonces, lo que voy a hacer es contarles cuáles son los interrogantes que a mí particularmente me inquietan incluso antes de la pandemia, pero que ahora se volvieron un poquito más urgentes. Y para hacerlo creo que es necesario que tengamos en cuenta al menos 3 factores o vectores que yo creo que se imbrican y se van solapando. En primer lugar, el eje de los discursos que construyen nuestra actualidad, es decir, esa realidad intersubjetiva a la que no podemos acceder de modo directo, una actualidad que ha sido desde siempre mediatizada, pero que en la escena social de la cuarentena por pandemia establece nuevas relaciones de distancia y proximidad con la experiencia vivida al interior del hogar aislado, ¿no? En segundo lugar, el eje de la constitución de los colectivos y sus ambientes de desenvolvimiento, de los vínculos de confianza y el lugar en que puede tener una plataforma como la de WhatsApp, en tanto como lo plantean Miller y sus colegas en el libro que publicaron en 2016, se extiende, esta plataforma permite extender y permite escalar, de algún modo, cierta grupalidad. Y en tercer lugar, el eje de las cualidades y potencialidades perceptivas, cognitivas y socializantes que son inherentes a los distintos soportes significantes de la comunicación y a su funcionamiento sociosemiótico en la plataforma de WhatsApp en relación con los discursos que hoy nos interpelan. Y sobre todo, lo que a mí me va a interesar tiene que ver con lo informativo, ¿no? Con los discursos de información. Y quisiera hacer un breve raconto para ir imbricando esos 3 vectores de los que hablé recién. Bueno, ya sabemos que desde que empezamos a tallar palabras en piedra y pasamos a escribir sobre papiro y luego sobre cuero de animales, es decir, hace como 25 siglos, fuimos buscando modos de vehiculizar y agilizar el intercambio de nuestros discursos sociales. Es decir, procuramos que nuestras palabras perduren en el tiempo, pero a su vez que puedan transitar, ser difundidas en mayor escala. Y con el derrotero de las revoluciones de las tecnologías en la comunicación humana, hemos ido paralelamente transformando los regímenes de autoridad, de acreditación de saber, las lógicas de legitimación y deslegitimación, y la conformación de los colectivos sociales que se producen tanto del lado de la producción como del lado de la recepción o el consumo de los mensajes que vamos intercambiando. Y en el marco de este proceso, desde mediados del siglo XX, fueron los medios de comunicación llamados masivos los que, en cierto modo, monopolizaron la puesta en circulación de esas palabras que identificamos como discurso de información.
Es decir, de ese tipo de discurso social cuyo objeto es una actualidad, eso que solemos llamar realidad social, narrada habitualmente desde un registro impersonal, para un destinatario ubicado en el lugar del habitante, ¿no? Que puede ser del habitante de una ciudad, o de un país, perdón, o de un mundo. Y este es un tipo de discurso social que Verón caracterizó muy detalladamente, por ejemplo, en su libro Construir el acontecimiento, donde además también daba cuenta de un momento medio catastrófico. Ahora bien, desde hace aproximadamente una década nos encontramos con que el estatuto de estas palabras, ¿no? De este tipo de discurso, y ese modo de narrar la actualidad de a poco fue cambiando, de la mano de alteraciones que impactan particularmente en la creencia, la reputada credibilidad, en la que hasta hace pocos años se sostenía el contrato que los medios tradicionales proponían a sus públicos. Y paralelamente, en el contexto de las transformaciones que en los últimos tiempos tuvieron lugar en el ecosistema de medios, se ha venido observando que la plataforma de WhatsApp, sobre la que me interesa detenerme a mí, ocupa un lugar muy peculiar en los intercambios interpersonales mediatizados, ya sea de modo interindividual o grupal, con consecuencias, creo yo, en la dieta informativa de la población. Un dato duro no menor, por ejemplo, es que la tendencia del crecimiento de WhatsApp, que ya está presente de los años previos, se profundizó un poco desde la cuarentena. ¿Sí? Por ejemplo, en un informe reciente de Telecom, el uso de la plataforma se acrecentó en un 62% tras declararse el aislamiento social preventivo y obligatorio, y tuvo picos de hasta más de 120% durante los primeros días de la cuarentena. Sube un poco durante acá en Argentina, durante las conferencias de Alberto o en algunos momentos. Volviendo a la dieta informativa, creo que nadie podría negar que incluso antes de este contexto inédito de emergencia sanitaria, parte de la dieta informativa, intencionadamente o no, de cada uno, consiste en recepcionar vía mensaje de WhatsApp, de algún contacto o de algún grupo, alguna que otra información sobre el acontecer social o un suceso más o menos reciente. Esto es, contenidos que, a diferencia de los discursos que se publican en los medios tradicionales, no atraviesa rutina de verificación alguna, está menos estabilizado, y digamos, tiene una fuente de autoridad que usualmente es inalcanzable, ¿sí? Porque no es posible saber quién lo produjo, y aún así es usual que haya quienes lo compartan y lo propaguen a través de sus redes de afinidad. Porque, como dijo una vez Eliseo Verón, no es porque hemos constatado que un discurso es verdadero que creemos en él, sino que es porque creemos en él que lo consideramos verdadero, ¿no? ¿Y en qué mecanismo se apoya entonces la creencia, ¿no? Esa confianza. Bueno, según Verón, el discurso en el que creemos es aquel cuyas descripciones son las más próximas a las descripciones que nosotros mismos haríamos de un acontecimiento si hubiéramos tenido la oportunidad, si hubiéramos tenido primero la experiencia directa de ese acontecimiento y la posibilidad de contarlo, ¿no? En fin, toda esta situación es la que ubica en un lugar inquietante para mí la pregunta por cómo circula la información sobre el COVID a través de WhatsApp, y además, ¿por qué sucede que ciertas unidades informativas adquieren una mayor propagabilidad que otras? Y en estos casos, retomando una idea que tuvo un colega en un grupo en el que empezamos a armar un proyecto, el colega se llama Mario Kietkik, ver si es posible extrapolar la noción de sujeto superinfectante, algo de eso mencionó Jimena Tobi en la primera sesión, ¿no? Ver si es posible extrapolar la noción de sujeto superinfectante, que es propia de la epidemiología, para pensar en unidades informativas o discursos superinfectantes o nodos de una red superinfectantes. Todo esto considerando a la circulación en el doble sentido que podemos darle a este término, claro, en el estudio de las mediatizaciones de corte sociosemiótico, es decir, no solo como circuito en proceso, sino también como interfaz entre producción y reconocimiento, como zona de articulación y contacto, diría Fausto, ¿no? Fausto Neto, como zona de indeterminación y, por lo tanto, como zona de circulación de sentido. Intentando así conocer también, ¿no?, quiénes narran la pandemia en esos discursos y cómo se la anuncia, ¿sí? Aunque hablé de cosas distintas, de algún modo me hice la misma pregunta que Gastón, pero buscando por otros lados, ¿no? Él pregunta qué se dice, ¿no? Bueno, ¿quiénes hablan y cómo anuncian?
Buenísimo, Nati, muchísimas gracias. Bueno, Pablo, a ver si ahora en este momento tenés el micrófono apagado, ahora lo tenés prendido. ¿Podés? Hola, hola. Sí, genial. Oh, los dioses intervinieron. Muy bien, los dioses de la pandemia. Bueno, pues nada, comienzo, arranco. Me voy a poner cronometrar un segundito. Sí, cuando quieras. Listo, ya. Dale. Adelante. Bueno, pues gracias una vez más al CIN por permitirme participar de estos cónclaves, el primero virtual. Ya he estado en algún otro presencial allá en Rosario, el de Patria Chica, que siempre me place mucho poder reanudar los vínculos y las colaboraciones. Bueno, en este caso yo voy a hablar de teorías de la conspiración sobre el coronavirus. ¿Por qué? Porque hace unos años yo me dediqué a estudiar la comunicación de crisis y de las emergencias. De hecho, hice una tesis doctoral sobre eso. Estamos hablando de los remotos años 90 y principios de este siglo, ¿no? Crisis de las vacas locas, crisis de los transgénicos, crisis de los vertidos petroleros, ¿no? Y la comunicación de crisis tenía unas características, estaba bastante estudiada, pero posteriormente comenzaron a introducirse unos nuevos elementos que son precisamente estas narrativas conspirativas que han ido creciendo y creciendo y creciendo a tal punto que, no sé si se podría decir que son esos entes superinfecciosos de los que hablaba Natalia, porque realmente son muy virales esas narrativas. Yo las veo muchísimo en las redes, las veo incluso, algunos conocidos míos han sido seducidos por ellas y las repiten y por supuesto las veo en los medios de comunicación. Entonces me pareció interesante tocar esto, porque me parece que es un elemento novedoso, o por lo menos que tiene mucha gravitación dentro de la comunicación de una crisis o de una emergencia, como fenómeno comunicativo. Bueno, entonces, lo que voy a hacer en este primer bloque es hablar en general de las teorías de la conspiración y en el segundo bloque me voy a centrar más específicamente en la teoría de la conspiración sobre el coronavirus. Teoría de la conspiración. Bien, pues la teoría de la conspiración viene del verbo latín conspirare, que quiere decir respirar juntos o susurrar juntos, que este es el último, ¿no? Este último sentido, ese que más se aproxima a esta idea de conjura, de plan secreto. He de decir que las teorías de la conspiración no se llamaban así históricamente. Se les decía patrañas, infundios, bulos, leyendas urbanas o rumores. De hecho, hay una frase muy buena de Adorno en el que dice, ¿qué es el antisemitismo? Es el rumor sobre los judíos. ¿Sí? Es decir, ahí la teoría de la conspiración judía pues era considerado un rumor. ¿Cuándo comienzan a ser declaradas teorías? Pues esto es a partir de la muerte de Kennedy. A partir de la muerte de Kennedy, como bien sabemos, proliferaron hipótesis acerca de la autoría, que todavía están dando vueltas. Eran hipótesis, bien, ¿no? Todos podemos tener hipótesis sobre quién asesinó a Kennedy. Pero había en Estados Unidos gente que consideraba que su hipótesis no era una hipótesis que tenía que ser sometida a verificación, no, era la explicación real y verdadera de lo que había ocurrido sin más vuelta. Y entonces, despectivamente, a esas hipótesis se las elevó al rango irónico y sarcástico de teorías. ¿Sí? Entonces, ahí pasaron a ser las teorías y los teóricos de la conspiración. Estas teorías, ¿en qué consisten? Básicamente, pues tienen algunas características centrales, ¿no? Decimos que es el relato explicativo de una calamidad muy grande que le ocurre a una población, a un grupo social, en el cual nada ocurre por accidente, nada es lo que parece, todo está conectado y hay un grupo o sociedad secreta moviendo los hilos. Es decir, son hipercausalistas, ¿no? Esa corrección, y lo que hacen es reconducir la causalidad a intencionalidad. Donde hay causa es porque hubo la intención de que así ocurrieran las cosas. Bien, ¿cómo se han estudiado estas narrativas? Bueno, cuando yo me empecé a interesar por ellas, años había muy poca bibliografía, algún clásico de Richard Hofstadter de Ciencias Políticas,
Pero ahora que me puse a repasar para preparar esta conferencia, me doy cuenta de que ya hay bibliotecas enteras. No en nuestra área hispanoparlante, pero en el resto del mundo sí. Hay ediciones monográficas, ¿no?, sobre teorías de la conspiración, desde todos los ángulos de las ciencias sociales y de las humanidades. Bien. Podría decir que estas teorías, parafraseando Umberto Eco, se pueden dividir en teorías, en estudios o enfoques, perdón, enfoques apocalípticos o enfoques integrados. Los apocalípticos son la mayoría de los que estudian estas narrativas y que consideran que son nefastas, ¿sí?, que son discursos que son, como ellos, como dijo que eran la cartografía del pobre, ¿sí? O sea, son modos distorsionados de interpretar la realidad de la gente con escaso capital cultural. Mapas cognitivos del pobre. Bien. Bueno, luego, por otra parte, en este grupo, los apocalípticos, hay un abuso de categoría psicológica, la paranoia, ¿sí?, que ya sabemos todos los problemas que conlleva extrapolar categorías de la psicología a las ciencias sociales. Se puede hacer, pero hay que hacer toda una serie de ajustes. Entonces aquí prácticamente se le homologa, al decir teoría conspiranoica, a una enfermedad mental de las masas, con lo que todos sabemos que tiene detrás ese tipo de frases y connotaciones. Y en el otro extremo estarían los integrados, aquellos que rescatan cosas positivas de las teorías de las conspiraciones, que son muy pocos, hay que decirlo. Jodi Dean, por ejemplo, politóloga norteamericana, que ha estudiado mucho las teorías conspirativas de los hombres de negro, que conocemos por el cine o por Expediente X, y todas las teorías conspirativas sobre el 11S, ¿sí? Y ella sostiene, y algunos otros más, que, bueno, en la medida de que estas teorías son discursos críticos sobre las instituciones corruptas, instituciones manipuladoras, y que llaman a la movilización para destapar esos intereses ocultos, pues pueden tener un poder movilizador positivo. ¿Bien? Eso sería el otro extremo. Y en el medio, pues en el medio estarían aquellos que, sin creer que todas las teorías de las conspiraciones son buenas, o positivas, o sanas, y sin creer que son un fenómeno patológico de la política o de las ciencias sociales, o de la vida social, pues intentarían, pues, ver qué valor de síntoma tienen y qué podemos aprender a través de ella, ¿sí? Y bueno, yo que he sido muy apocalíptico, sería en este bando intermedio en el cual ahora intentaría situarme. No sé si me va a salir mucho, me pesa ese pasado antiteorías de la conspiración. He de decir que Umberto Eco, que ha dedicado varios textos sobre la interpretación, y de hecho sus novelas, ¿no?, versan siempre sobre la conspiración, pues también tiene un discurso muy duro, ¿no?, muy negativo contra estas teorías. Bien, entonces, yo voy a rescatar de todos estos estudios, de uno u otro extremo, algunas ideas que me parecen interesantes para abordar las teorías, las narrativas conspirativas sobre el coronavirus. Bueno, la primera es la matriz geográfica de muchas de ellas. Dijo Richard Hofstadter, al que ya mencioné, que el discurso político estadounidense es paranoico, ¿sí? Y es verdad que un gran número de estas teorías de consumo masivo global proceden de ahí, proceden de Estados Unidos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otro dato interesante es el vínculo social que crean dichas teorías. Si nos recordamos que Simmel había dicho que el secreto crea una red de solidaridad entre quienes lo comparten y lo ocultan, aquí ocurre al revés, inversamente, en el sentido de que conocer el secreto de la conspiración crea una solidaridad entre todos aquellos que lo conocen, pero en este caso lo quieren denunciar, ¿sí? Los une la voluntad de denuncia, de destapar y de desvelar la conspiración a los ojos del pueblo, de la sociedad, ¿vale? Tercero, los vínculos con la ficción. Muchas de estas teorías copian o se inspiran abiertamente en obras de ficción. Los famosos, tristemente célebres protocolos de los sabios de Sion, el prototipo, dicen algunos, de las teorías conspirativas modernas, lo escribió la policía del zarismo, en realidad copiando una novela francesa de 1864.
que además eran más bien de izquierda, ¿no? Estos utilizaron la estructura, pero invirtieron la valencia, ¿no? Y, por supuesto, podemos seguir ya con muchos ejemplos. Expediente X, la serie, pues lo que hizo son esas cadenas de la retroalimentación en la cual Expediente X escenifica teorías conspirativas que andan por ahí y, a su vez, otras posteriormente hay teorías conspirativas que se inspiran en el Expediente X para sacar de allí su parafernalia, su atrezo, su discurso y sus puestas en escena. Otro aspecto muy importante es la dimensión semiótica, que Humberto Eco advirtió que estas teorías incurren en una hiperinterpretación. Es una hermenéutica excesiva que lleva a buscarle significado a todo. Todo significa y el significado siempre es el mismo, la conspiración. Luego está el modo de funcionamiento, el bricolaje. A la manera del bricolaje mitológico, que también explicó Lévi-Strauss, refiriéndose a los pueblos salvajes, entre comillas, acá podemos decir que el pensamiento conspirativo también amalgama fragmentos de otras teorías anteriores y además de ficciones. Los discursos del macartismo en los años 50 se escuchaban, resonaban, y así fueron denunciados los ecos del discurso judicial de los procesos de bruja del siglo XVI y XVII en Nueva Inglaterra, ¿sí? Y lo mismo podemos decir de, como veremos, en casi todas las teorías conspirativas sobre el coronavirus, pues reciclan teorías anteriores de la gripe porcina, del SIDA, del ébola, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante es su poder performativo. En la medida que se enuncian y se enuncian públicamente, estas teorías pueden poner en marcha acciones de diversos tipos. Parafraseando el teorema de Thomas, diría que si las personas definen las teorías conspirativas como reales, estas teorías van a tener efectos reales. Humberto Eco, en el péndulo de Foucault, escenificó ese poder performativo al mostrar cómo unos editores ambiciosos, con el fin de engatusar lectores, se inventan una teoría, una conspiración que al final genera que los lectores, ¿no?, se la creen, montan la sociedad secreta y bueno, y luego, no voy a hacer spoiler, pues termina mal, ¿no? Otro aspecto interesante es la dependencia mediática. Anteriormente, estas teorías se difundían boca a boca o ocasionalmente en forma de panfletos. Pero tras la muerte de Kennedy se vuelven un contenido habitual del sistema mediático, de la prensa, de la televisión y del cine. Bueno, la película de Oliver Stone, ¿no?, sobre el JFK, que es prácticamente una película conspiranoica, ¿no? Quiero señalar un aspecto interesante de esa dependencia mediática, y es que a partir de entonces muchas teorías de la conspiración empiezan a adoptar las formas y el discurso del periodismo de investigación. Eso es novedoso. Antes no existía, ¿no? Antes era simplemente la denuncia de la maldad de los conspiradores, pero aquí empieza el discurso sobre la conspiración, empieza a buscar, a exponer, a revelar, a presentar las pruebas con la manera del periodismo de investigación norteamericano, ¿sí? ¿No? Con su obsesión por el dato, por el hecho, ¿no?, por toda una serie de eventos, y sobre todo dos cuestiones centrales que copian del periodismo de investigación. Una es una premisa un poco paranoica que tienen los periodistas de investigación, y es que en todo momento alguien está conspirando contra el bien público y el deber del periodista es destaparlo. Y otra, que podríamos decir ya es epistemológica, y es la idea de que la verdad existe, es absoluta, es independiente de los sujetos, está allí afuera, y tenemos que ir a buscar la verdad para mostrarla, revelarla, como si fuera una cosa, ¿no? Y por último, creo, la centralidad que han ido adquiriendo no solo en el discurso de la crisis, en la comunicación de crisis, sino en el discurso político y mediático de los últimos años, ¿no? El hecho de que hoy Donald Trump sea el gran conspirador en jefe, ¿no?, de la primera potencia mundial, sea el principal propagador de bulos, mentiras, hechos alternativos, fake news y teorías conspirativas varias veces al día, además, pues nos dice mucho de
que estas teorías que antes eran periferia del discurso mediático y político, hoy son mainstream, ¿no? Hoy están instaladas en la centralidad. Es verdad que no es el primer caso del líder, de jefe de una nación poderosa que se dedica a propagar teorías de la conspiración. Tenemos Hitler, se pasó 12 años en el poder propagando teorías de la conspiración que victimizaban al pobre pueblo alemán que iba a ser destruido por una conjura mundial dirigida por los judíos, por supuesto. Pero aquí hay una diferencia. Mientras que Hitler utilizaba el discurso a viva voz de esas concentraciones masivas amplificado por la radio, pues Trump lo que hace es utilizar las redes sociales, en última instancia la esfera pública digital, lo cual ya nos deja delante del otro punto que trataré en el próximo bloque. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Van apareciendo preguntas en el chat. José Luis se está encargando de hacer una pregunta para cada uno. Pero respetando la dinámica que venimos haciendo, vamos a darle de nuevo la palabra a Gastón. Si querés, Gastón, retomar algo de lo que te preguntó José Luis, o si tenías algo específico para decir en estos 10 minutos, sí, a tu gusto. Retomo muy cortito la pregunta de José Luis sobre si, no la estoy leyendo, la estoy repitiendo de memoria, si la metonimia equivale a la cadena narrativa. Hay un texto de Jacobson que un poco discute ese asunto, que no habría que confundir metáfora y metonimia con la parte de la dimensión, digamos, sintagmática y paradigmática del asunto. Pero también lo pego con la pregunta que hace Sandra de la relación entre las tres intervenciones que harían una narrativa metonímica. Lo que me gustó de las tres intervenciones, muy cortito porque agoté en el otro, no tengo mucho más para decir, digo, es un tema muy complejo, claro, y es fácil caer en la pavada también al mismo tiempo. Lo que vi entre las tres exposiciones es muy interesante porque Natalia de alguna manera le puso sustento inclusive en términos, digo, de datos, ¿no? A un poco lo que yo conté medio como marco del asunto. Y me gustó que Pablo hizo justo como el anverso de ese mismo asunto. O sea, todo es otro con el cual convivimos. Tal vez sea minoritario en términos representativos de en qué cree la sociedad, pero está sobre representado en los medios y ocupa un lugar muy importante en los medios eso. Anteayer fue en la Argentina que hubo una manifestación con gente que en la mayoría, por lo menos de los casos que los propios medios reflejaban en términos de entrevistas que iban haciendo en la misma marcha a las personas que estaban marchando, me hacían acordar todo lo que describió recién Pablo con precisión, cumplían con todas esas reglas, digamos, ¿no? El que no era sionista era antisionista, el que no era alguien que le inyectaba con la vacuna un chip que se iba a conectar con el 5G, estoy repitiendo cosas literales, las pueden buscar, estaba en realidad siendo manipulado por no me acuerdo qué cosa, era una tras otra, y convivimos con eso, digamos, y y cierro con esto, y esa metonimia, digamos, esa construcción identitaria que aparece uno ahí choca con las metonimias, porque uno no sabe, y empieza ahí el problema para mí, que uno se empieza a preguntar si el vecino de al lado será más o menos parecido tendrá las mismas fantasías que yo, y creerá, como decía Nati, que es verdad lo que cree, que es lo mismo que creo yo, o si estará del lado de los que creen que hay una gran conspiración. Entonces uno se empieza a volver, empieza a sospechar hasta inclusive del propio vecino con el que convive, y se vuelve un tema muy complejo porque lo que se empieza a debilitar es el contacto cotidiano. Bueno, eso no. Sí, ¿sigo, Ire? La perdimos. Perdón, se me había frizado ahí. Sí, dale, Nati, disculpen. Está, bueno. Yo en esta segunda parte rápidamente les voy a comentar un poco algunas cuestiones que estuve viendo porque de verdad que me inquieta la circulación de información en WhatsApp y
Entonces, sobrevolando un pequeño corpus de discursos con información sobre COVID-19 que fuimos recolectando con mis compañeros de investigación a partir del 17 de mayo, es decir, 3 días antes de que comenzara la cuarentena obligatoria. Vamos poniendo a observar... ¿Cómo? De marzo. ¿Y qué dije? ¿De mayo? ¿Te puedo haber dicho cualquier cosa? Bueno, perdón, sí, el 17 de marzo, sí. Bueno, nosotros empezamos a recopilar lo que podemos muy manualmente por ahora, ¿no? Y un poco sobrevolando ese corpus que armamos, yo creo que se puede observar el lugar relevante que ocupan los contenidos no oficiales, preferentemente materializados en soporte de audio, pero también en imagen, video, texto escrito y, bueno, y alguna combinación de estos, ¿no? Cuyo enunciador, es decir, quien discursivamente se hace cargo de la enunciación, es un individuo médico o médica que circunstancialmente brinda conocimiento sobre cuestiones vinculadas a la pandemia, a veces certeros, pero muchas otras veces falsos, erróneos o incluso confidenciales, y que los dirige a un coenunciador que, según podemos reconstruir por ciertas operaciones presentes en los discursos, son ubicados en el lugar de amigos, de familiares o allegados. En estos casos, los discursos puestos en circulación tienen entre las condiciones de producción que se materializan, ¿no?, allí, el haber sido gestados en el marco de vínculos más o menos próximos. Esto me parece muy interesante. Que son vínculos propios de la esfera privada, es decir, que estos discursos presentan marcas de interacción con lazos de tipo afectivo, pero que gracias a las características, podríamos decir, de los sistemas de intercambio sociodiscursivo que se ponen en juego, si me permiten tomar prestada esta categoría de José Luis Fernández, terminan teniendo, aunque parecería fueron pensados en el marco de esos lazos de tipo afectivo, terminan teniendo un horizonte mucho más público de destinación, ¿no? Porque circulan. No es posible, o sea, no podría yo, y tampoco sé si me interesaría saber si los individuos que elaboraron y publicaron esos discursos son más o menos conscientes de ese horizonte potencialmente público, pero sí es posible advertir que en ciertos casos, no en todos, pero en gran parte, son mensajes que van acompañados de frases interpelativas, aunque no siempre a cargo del mismo agente discursivo que realizó la acción de informar, frases que apelan a la colaboración del coenunciador para su propagabilidad. Por ejemplo, hay un audio fraudulento de una supuesta microbióloga rosarina que apareció antes de que se hiciera obligatoria la cuarentena, que brinda información sobre la epidemia y en algunos casos, porque circuló muchísimo en Argentina, no solo acá en Rosario, y en algunos casos fue acompañado el audio de un pequeño texto que pedía, decían, por favor, escúchenlo atentamente y difundan, ¿sí? O en otros casos, de otros audios o videos o textos, aparecen leyendas como, no sé, difundí a todos tus contactos, no seas egoísta, nadie está exento de contagiarse, o reenvía por favor este mensaje, sé solidario, esta información podría ayudar a salvar vidas, etcétera. Por otra parte, los audios que se publican y comparten en la plataforma de WhatsApp, como muchos otros contenidos que se ponen en circulación en distintos soportes. A mí el tema de los soportes es algo que me interesa mucho. Vieron que al principio marqué tres como vectores que me parece que no hay que perder de vista. El tema de la construcción de la actualidad, el tema de los colectivos y los ambientes de gestación y el tema de los soportes, ¿no? Y de las competencias perceptivas, cognitivas y socializantes que están ahí inscritas en esos soportes. Pero bueno, más allá de todos estos soportes, estos textos que circulan son como una especie de textos embotellados, ¿no? Tomando la noción de Humberto Eco, vuelvo a Eco como Pablo, ¿no? Es decir, son textos de los que se desconoce su autor y no se tiene dato alguno sobre la situación de comunicación que lo engendró. Algo que suele pasar también con los discursos mediáticos. Aunque hay alguna institución que al menos se hace cargo. Acá no hay nadie que se haga cargo, ¿no? Y es cierto que no puede decirse taxativamente
que se trata en esos casos, de estos discursos que circulan en WhatsApp, de discurso de información propiamente dicho, ¿no? Pero, sin embargo, parte de la función referencial de estos textos parece ser, de hecho, brindar información sobre el COVID en la voz de una persona que se atribuye determinado saber, como es, por ejemplo, el del médico, y en el marco de un vínculo de tipo complementario, como el que se da entre un médico y alguien que no lo es, ¿no? Por otra parte, lejos del registro impersonal al que nos supo acostumbrar el tipo de discurso periodístico mal llamado objetivo, ¿no? Ese discurso de información impersonal dirigido a un destinatario genérico, abundan en los casos que exploramos en el corpus que fuimos armando muchísimos sustantivos axiológicos y adjetivos afectivos, evaluativos, que manifiestan una reacción emocional y que, acompañados por recursos prosódicos como la entonación expresiva o la voz, ¿no? En el caso de los audios o en los videos, nombran a la situación que estamos viviendo con calificativos como tremenda, desesperante, impresionante, toda una tragedia, ¿no? Tanto los audios de enunciadores médicos como gran parte de los otros textos que circulan se aventuran sobre un futuro próximo y hacen conjeturas en base a suposiciones muchas veces contradictorias. Evalúan riesgos, proponen medidas de prevención y cuidado, denuncian, prescriben, anticipan el porvenir del aislamiento, ¿no? De la cuarentena, qué va a pasar, qué es lo que parece generar, me parece, más incertidumbre en la ciudadanía. Y para ir cerrando, les cuento también que junto con otros colegas provenientes de diferentes áreas como la semiótica, la antropología, la radiología, la ingeniería en sistemas de información, la medicina y la minería de datos, algunos de los cuales ya participaron, ¿no? Como José Luis y Jimena, empezamos a darle forma a un proyecto de investigación que por ahora no es más que eso, que un proyecto, en el que partimos de la hipótesis de que en ocasión de la emergencia sanitaria por COVID en Argentina, los contenidos de actualidad sobre la enfermedad, sus riesgos, medidas de prevención, políticas públicas, control, etcétera, que circulan en WhatsApp y que llegan a usuarios a través de sus redes de afinidad, ¿sí? Ya sea de interpersonal o grupal, tienen un valor, me parece, significativo a la hora de comprender las percepciones, los comportamientos y las emociones de la población respecto de la pandemia y respecto de la cuarentena. Entiendo que todo esto que estoy diciendo no es más que un punto en una red, diría Verón, ¿no? Algo que forma parte de un tejido mayor del cual estoy solo tirando un hilo, ¿no? No pierdo de vista que la plataforma de WhatsApp y los discursos que circulan ahí son parte de un tejido mayor, de un sistema que es difícil, digamos, de partir. Y como explica también Verón en un texto que me parece muy interesante y que cobra mayor importancia ahora en este contexto, es un texto que él escribió muy cortito, que iba a ser parte de un libro que nunca fue, está ahí en el archivo que dirige Gastón, en el archivo del liceo. Es un texto que él iba a poner como parte de su libro Agenda 3. Es un texto que él escribe al fragor de los acontecimientos de fines de 2001 y principios de 2002 en nuestro país. Y ahí dice, toda red semiótica conecta hoy lo cotidiano y lo mediático y tiene por definición zonas de incertidumbre. Y bueno, el grado de incertidumbre actual se multiplicó tanto como los contagios, me parece, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Nati. Vamos a cerrar esta última ronda con Pablo. Si quieren ir chusmeando el tiempo que lo vamos escuchando a Pablo, algunas preguntas que fueron surgiendo, porque vi justo, Nati, que te hablaban desde Brasil. Ahí tomo nota, fui tomando nota de todas las preguntas. Dale, genial. Bueno, Pablo, te escuchamos entonces. Bueno, muy bien. Yo comienzo a soltar mi rollo, ¿sí? Que vi algunas preguntas, pero las contestaré luego, ¿no? Porque si no, no me da el tiempo. Dije que aquí iba a hablar sobre las teorías conspirativas del coronavirus, ¿no? Que pues ya es como fenómeno de comunicación tan masivo que ya hay gente que habla que vivimos en la era de la conspiración. Bueno, y voy a repasar algunas de ellas. La teoría del virus escapado del laboratorio. Ya la encontramos en la novela Los ojos de la oscuridad de Dean Koontz, publicada en 1981, donde el virus se llamaba nada menos que Wuhan 400, ¿no? Luego tenemos la teoría del virus creado como arma biológica por los chinos,
que recicla los bulos sobre el origen del virus del ébola en un supuesto laboratorio que Estados Unidos tenía en Sierra Leona. Luego teníamos la teoría del virus creado por los laboratorios farmacéuticos privados, que ya fue ventilada en ocasión de la gripe porcina. Luego tenemos la teoría del virus creado por las antenas de telefonía 5G, que recicla viejos bulos sobre las radiaciones electromagnéticas del microondas, los teléfonos celulares y las líneas de alta tensión. Luego tenemos la teoría del virus ideado por el gran capital para librarse de los viejos, que recicla el extremo sobre el SIDA como un plan genocida para eliminar a los negros, las mujeres y los gays. Y luego tenemos la teoría del virus creado por una élite clandestina internacional para imponer un sistema de control total. Procede de versiones que datan de los años 70 sobre los planes de un nuevo orden mundial instrumentado por la Comisión Trilateral o el Club Bilderberg. Y finalmente la teoría del virus que se le soltó a los chinos sin querer, recicla el tópico del peligro amarillo creado por un novelista inglés de thrillers a finales del siglo XIX. Nada nuevo bajo el sol. Lo nuevo pasa por otro lado, pasa por la hipermediatización en todo caso. Aquí hay varias maneras de puntos de abordaje de tratar esta mediatización. Bueno, me voy como hice antes, apunté 5 o 6, me parecen interesantes. Uno es la reacción mediática frente a estas teorías de la conspiración. ¿Qué dicen los medios? Bueno, los medios en esto tienen una postura apocalíptica, ¿no? Consideran que las teorías de la conspiración pues, son basura y deben ser refutadas y se dedican incansablemente a refutar, ¿no? Todo porque el hombre fue a la luna, miren la foto, miren la huella, miren la banderita, ¿no? Una y otra vez. Y lo hacen desde la perspectiva de lo que se llama el pánico moral. Ya sabéis que el pánico moral es una categoría que crearon un sociólogo inglés en los años 70 para referirse en ese caso a la alarma social que se había generado por los mod, ¿no? Aquellos jóvenes que se enfrentaban con los rockers, que los vimos en la película Cuadrofenia, los pandilleros, siempre la juventud descarriada. Entonces, ese pánico moral que es una exagerada reacción social ante el comportamiento de un grupo de personas que estaría amenazando la integridad de la sociedad, que pueden ser los gitanos, los pandilleros, los drogadictos o los adictos a las pantallas. Y los pánicos, ¿quiénes suelen denunciarlo? Pues son los colectivos que se sienten amenazados. Y generalmente, en los casos que yo cité, son los maestros, que sienten que los alumnos no les responden, los padres que sienten que los hijos se los revelan, y en esto es que ellos son los que se sienten amenazados. Se sienten amenazados, tan amenazados como se sienten por las fake news, porque han perdido el monopolio de la agenda mediática y de la agenda pública. Es decir, y eso, de ahí que el discurso mediático sea apocalíptico y a la vez oportunista, porque yo no dejo de ver en muchos medios de comunicación, en las webs sobre todo, en la prensa digital, que con toda artera intención reproducen algunas de estas teorías con el objetivo de que piquen los lectores, se trencen a polémicas entre los partidarios y contrarios y de esa manera aumentar el tráfico en redes, que es lo que les preocupa fundamentalmente. Bueno, el contexto, que ahí engancha con lo que decía Natalia, la incertidumbre. Esto se da, ya sabéis, en ciencias sociales se viene hablando mucho de que el paradigma actual es el paradigma de la incertidumbre. Está todo lo sólido se desvanece en el aire, todas las categorías, todas las nociones de acontecimiento, de temporalidad, de causalidad, etcétera, etcétera. Y mientras los hechos antaños sólidos como rocas se ven desestabilizados, la mentalidad conspirativa, con su sobreinterpretación, nos lleva a un terreno firme, un terreno donde solo hay hechos objetivos y una única interpretación. Es lo que podría llamarse una reacción defensiva frente a la incertidumbre. Por otra parte, también del contexto forma parte la tan cacareada
sociedad del conocimiento. A poco se le escapan que, pese a todas sus grandilocuentes promesas, el aumento total del conocimiento en la sociedad, por la instrucción y la base científica, etcétera, la I+D, se distribuye de manera muy desigual, acrecentando las diferencias de capital intelectual y académico entre la población. Y la gente eso no se le escapa. Es decir, y a muchos se dan cuenta, es decir, de que esa sociedad de conocimiento están desfavorecidos frente a las nuevas élites formadas por aquellos que detentan el saber. De ahí el resentimiento de los teóricos de las conspiraciones contra los saberes del establishment, sus portavoces, sus expertos, los medios de comunicación de referencia y las verdades oficiales. Hay otro aspecto muy interesante que son las prácticas digitales, investigaciones empíricas que han hecho gente que trabaja en esto que se llama la etnografía digital, pues se ha encontrado que muchos de los que difunden estas teorías lo hacen para divertirse, para obtener notoriedad y devenir influencers, en algunos casos lo consiguen, y otros porque se sienten empoderados al poder explicar el mundo y abrirle los ojos a los demás, ¿no? Es así, desde el momento en que el internauta comparte en sus teorías, en sus redes, esa teoría, da lugar a un proceso de semiosis infinita con innumerables versiones y resignificaciones, ¿no? Todo el mundo va agregando a la teoría cosas de su propia cosecha, ¿no? Y lo hace y está obligándose a recurrir a mecanismos de benedicción para convencer a los demás. Y eso le significa que tiene que recurrir a las armas de la retórica, que es el arte de la persuasión, utilizando retórica clásica y retórica nueva. ¿Cuál es esa retórica? ¿Cuál es la retórica de esas teorías digitales de la conspiración? Las anteriores, las de la era analógica, por decirlo así, ya están muy estudiadas, ¿sí? Eso ya se estudió. De las nuevas sabemos menos, aunque sí sabemos que estos internautas, muchos son desconocidos, aspiran a ejercer una acción persuasiva, apelan a los argumentos de Letos, la autoridad que les da para hablar del tema, su extrema sinceridad y sobre todo un discurso de patos muy emocional, ¿no? Para convencer. Y obviamente el número de followers es utilizado como una base que demuestra su credibilidad. Por otra parte, es un discurso movilizador, llaman a destapar la verdad oculta y a transmitir el mensaje, lo que sería un hacer saber y hacer hacer en la terminología de Greimas. Por otra parte, también reconocemos aquí similitudes con la retórica de la denuncia de la conspiración que se remonta a los tiempos de Cicerón, cuando denunciaba a Catilina en el Senado romano. Eso ha permanecido y es patrimonio común del discurso político tradicional y también de estos teóricos de la conspiración actual, que se llaman arrancar las máscaras de quienes quieren engañar a la sociedad. Después hay un dato que sí es novedoso respecto a las anteriores, que es el componente icónico. De hecho, muchas se difunden como videos por YouTube, ¿no? Es decir, ahí son muchas veces montajes, pegotes, ¿no? Acabo de ver uno de Bill Gates, ¿no? Que utilizan de manera manipuladora, ¿no? Cosas que dijo Bill Gates para sugerir de que él es uno de los que está detrás de toda esta epidemia. Bueno, y dos rasgos distintivos me parecen muy interesantes. Uno es que utilizan la invocación propia de la ideología informacionalista de Internet, que es el derecho a saber y el derecho a tener información veraz. Eso en las anteriores teorías de la conspiración de los años 50 y 40 no está. Eso es propio del discurso periodístico. Y en el caso de estas teorías del complot sanitario, hay otro elemento muy interesante. Había dicho que muchas de estas teorías imitan al periodismo de investigación. Y estas, y aquí retomo con lo que dijo Gastón, estas imitan al periodismo de divulgación científica. Es decir, utilizan los tropos y toda la parafernalia de la divulgación científica, pero una divulgación científica alternativa, que le obliga, por supuesto, a llenarse de hipervínculos que remiten a documentos de expertos o contraexpertos que reafirman objetivamente, ¿no?, los dichos o las cosas que quieren probar, ¿sí? Esto es interesante porque al utilizar con profusión el lenguaje científico, con sus pruebas y sus expertos, nos parece que estas teorías no cuestionan tanto la ciencia, como a veces se dice, que son irracionales, sino lo que cuestionan es los monopolios de la palabra científica, porque lo que quieren es que esa palabra ellos también se la puedan arrogar, que no esté en manos de acaparada por los expertos.
Ya tenemos algunas consecuencias de todo esto. Ya sabéis que Ginebra acaba de paralizar la implementación de la telefonía 5G a raíz del temor suscitado por estas teorías que adjudican a las radiaciones electromagnéticas generar pues, el malestar o el virus. Y por otra parte, en el plano político vemos que Trump está utilizando estas teorías sobre la conspiración china para tensar las cuerdas con la potencia rival. A nivel más general, yo diría que se repite aquí el fenómeno democratizador que hemos observado en otras áreas de la esfera pública digital, en el sentido que ya no son las viejas usinas del rumor localizadas en la periferia del sistema las que las producen, sino ahora tutti quanti. Todo el pueblo conspirador está emitiendo, transmitiendo, reciclando, repitiendo, resemantizando y diseminando esas creencias. Ahora, que esa democratización discursiva y los patrones interpretativos de la realidad a ella adheridos vaya a redundar en una mayor democratización de la opinión pública y de las instituciones es algo que todavía queda por verse y por discutir. Buenísimo, Pablo, muchas gracias. Bueno, veo que el chat está como así bastante explotado de preguntas y de comentarios. No sé si algunos de los tres quiere especialmente agarrar algunas de las preguntas que surgieron en el chat o... Pablo, ¿querés vos? Le contesto a José Luis, Dale. No sé si han visto la pregunta de José Luis. A ver, bueno, ¿la tenés ahí a mano para leerla? Porque yo ahora no la entiendo. Espera. Sobre, él decía, si no entendí mal, que... ¿Lo audiovisual y lo hipervincular, eso? No. Sobre las teorías de la conspiración. José Luis, ¿te fuiste? José Luis, sí, no lo llames. Estoy acá. La primera pregunta era... Me preguntaba si nos estamos en la academia, nos quedamos como una burbuja crítica rodeada de un mar de conspiraciones o algo así, ¿sería? Sí, y que con una posición así despectiva. Mientras yo veo que estos sistemas paranoides siguen creciendo y cada vez convivimos más en la academia, pero como que nos falta un aparato teórico para diferenciarnos de esos. No sé si lo ves vos así. Bueno, yo creo que lo comenté al principio de que había una antinomia muy desequilibrada entre los que tienen ese desdén hacia las teorías conspirativas frente a una minoría que las ve con buenos ojos, ¿sí? Que cree que su poder movilizador en una buena dirección. Respecto a la academia, yo te voy a decir, quédate tranquilo, que está llena de paranoicos la academia. Es decir, como bien sabemos, bueno, no solo paranoicos con respecto a sus propios compañeros, ¿no? Sino, de hecho, como te acabo de comentar, estas teorías conspirativas necesitan expertos, ¿sí? Es decir, y sus expertos no son frikis, los hay, en realidad, ¿no? Los hay. Pero muchos de esos expertos son profesores universitarios que se prestan. De hecho, Luc Montagnier, el co-descubridor del SIDA, ¿no? Junto con Robert Gallo, o sea, una eminencia de la infectología, premio Nobel de medicina, pues es un antivacuna total. Y además es el convencido de que el virus lo fabricaron los chinos en el laboratorio. Es decir, o sea, hay una cantidad de académicos que están participando de estas teorías a pulmón, pero a punta pala, como dicen los españoles, ¿no? Eso para dejar claro que la universidad de isla tiene poco, solo veo que tiene mucho de cómplices, ¿no? Pero bueno, ahora la pregunta tuya, que va por otro lado, por supuesto, es decir, si no tenemos armas para abordar estos discursos de una manera que no sea despectiva, bueno, pues yo creo que
en ese sentido apunta mi intervención, que debemos desarrollar esas teorías sin caer en el todo vale, todas las teorías de conspiración son buenas, porque la gente cree en ellas y el pueblo no se equivoca, y si el pueblo las difunde, tiene que ser buena, o al revés, ¿no? Es decir, son la basura que consume la plebe, que se deja manipular, ¿no? Es decir, por los demagogos de siempre, ¿no? Es decir, hay elementos, es decir, el amigo Trump no nos da mucho optimismo al respecto, pero creo yo, más allá de todo eso, que hay que desarrollar, sí, coincido con vos, que hay que encontrar la manera de tener un abordaje distinto, o por lo menos más enriquecedor. Bueno, si trabajar, yo creo que el trabajo de campo aquí es fundamental, no solo el análisis de los textos, ¿no? He estado leyendo investigaciones que han hecho con gente, con usuarios, ¿no? Usuarios que difunden esas teorías, usuarios y ciudadanos de a pie, ¿no? Es decir, no que está ningún grupo organizado de nada, y son muy interesantes. Son muy interesantes. Yo creo que hay que ir bastante por ahí, analizar los discursos de esta gente, ¿no? Bien. Muy bien. Bueno, ¿Puedo? sí, espera, José Luis, ¿tenés alguna otra pregunta para Pablo? Porque si no le iba a dar la palabra a Nati, que veía que estaban ahí chateando de preguntas que le habían Dale, hecho. no, ya está. Sí, yo estoy chateo. Ahora porque no encontramos las preguntas nomás. No, está bien, dale. Bueno, Nati. Bueno, trato de conversar con algunos de los comentarios y preguntas que fueron haciendo en el chat, un poco desordenadas, perdón. Y si me olvido de algo, avisen, me gustaría que aparte hubo varios comentarios interesantes, extensos, así que a lo mejor es el momento más para que hable el público, ¿no? Que me parece lo más interesante porque es una conversación. Un par de cosas. Sí quiero contar, hay un par de, Maicon y Helmut me preguntaron por el tema de la metodología y cómo lo había hecho. Voy a hacer dos cosas rápidamente. Contar qué es lo que hice y contar qué es lo que me gustaría hacer, porque son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué es lo que hice para ahora, no? ¿Qué es lo que hice? Como les decía, con un grupo, yo trabajo con un grupo desde hace ya un par de años, con un grupo interdisciplinario que hacemos, ahora le empezamos a llamar Semiodata, porque es semiótica aplicada a la minería de datos, que está compuesto por compañeros provenientes de las ciencias sociales y por compañeros provenientes de la ingeniería en sistemas de información orientada a la minería de datos. Sobre todo con Ana y José, que son dos compañeros con los que trabajamos todo el tiempo, hicimos esta recolección artesanal, es decir, todo lo que nos iba llegando lo mandábamos a un grupo que creamos nosotros, y con Guillermo también, para ir recolectando toda la información que al menos nos tenía a nosotros como un punto de pasaje. Lo cual es muy limitado porque, nada, vivimos en un termo, ¿no? Entonces, lo que yo empecé a hacer hace algunas semanas es pedirle a grupos que yo creía que cruzaban un poco el termo en el que vivo, por ejemplo, compañeras de la primaria, compañeros de clubes, grupos que tengo por fuera de la academia, pedirle que me manden todo lo que les llegue. Ahí encontré un poco más de diversidad. Y entonces lo que hice fue bajar todo en diferentes soportes. Me interesa, la diversidad de soportes me interesa, y lo que sí, dejé por fuera todo lo que no tenía que ver con discurso informativo en sentido muy laxo, ¿no? Es decir, todo lo que no tenía como función referencial principal, brindar información, lo dejaba por fuera. Y dejé por dentro todo lo que tenía como función referencial primordial, brindar información. Es bastante, pero es poco. O sea, nada, son 120 discursos, que es poco para lo que se trabaja en minería. Pero me sirvió como un primer acercamiento exploratorio a ese mundo, ¿no? Y lo que hice fue abordarlos desde el punto de vista sociosemiótico, como solemos hacer los que hacemos sociosemiótica, con las herramientas que estamos acostumbrados a... O sea, todavía no hice nada de minería. La idea es dos cosas, o sea, lo que me gustaría hacer, pasamos a lo que me gustaría hacer es, en primer lugar, bueno, como les decía, empezamos a armar un proyecto con otros colegas, digamos, como José Luis, un poco lo obligamos a que estuviera, Jime, así que si ellos quieren participar agregando cosas me parecería fantástico, y un montón de otros colegas provenientes de diversas áreas, armamos un equipo re trans, y queremos trabajar, digamos,
la circulación de información en WhatsApp en Argentina, pero pensando en este esquema. Por un lado están las unidades discursivas, ¿no? Pero por otro lado, esas unidades discursivas están encastradas en intercambios discursivos, ¿sí? Porque por lo general, esas unidades discursivas, que en algunos casos pueden ser superinfectantes y en otros no, se ponen en circulación en el marco de intercambios entre personas o en el marco de intercambios grupales. Pero a su vez, esos intercambios están también ubicados dentro de vínculos que son simétricos, que son complementarios, que son más o menos afectivos, que son de diferentes órdenes. Entonces, ¿cómo tratar de abordar esa complejidad? Porque no pasa solo por el análisis de los discursos, se imaginarán, que sí es lo que más o menos traté de hacer ahora, pero no debería alcanzar. Entonces, se supone un abordaje mucho más multimetodológico, podríamos decirlo. Pero con respecto a cómo recopilar los datos, que es lo que pedía Maicon, no solo los datos de las unidades discursivas, sino los datos de los nodos, porque vieron que yo les dije, me parece que es interesante no solo analizar las unidades, sino también analizar los nodos, ¿sí? Porque los nodos dicen de cómo se significan las unidades. Entonces, bueno, una de las cosas que pensamos un poco también a partir de una idea de Mario Kierkegaard, que es médico, psiquiatra y que forma parte de nuestro grupo, que además es doctor en ciencias sociales, es armar un bot, diseñar un bot que automatice el pedido de información a nodos de la red de WhatsApp en Argentina, empleando la estrategia de bola de nieve, de modo tal de poder automatizadamente recoger información que circula, ahí sí, corriéndonos de cualquier termo, ¿no? De cualquier sesgo. Con permiso del usuario, por supuesto, porque hay un montón de cuestiones de ética, digamos, estamos hablando siempre teniendo, porque como ustedes sabrán, la plataforma de WhatsApp, a diferencia de otras plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, es una plataforma de comunicación interpersonal, que eso es lo interesante, me parece que la hace diferente a Facebook y a Twitter, que es para mensajes interpersonales. Nada, eso con respecto a la metodología. Después José Luis señalaba, dice, ¿hay en WhatsApp un efecto enunciativo mamushka? Y me parece que sí, José Luis, que incluso hay casos interesantes que encontré en este pequeño corpus, en donde se van encabalgando discursos. Por ejemplo, empezó a circular al principio de la cuarentena un video con un audio. Era un video que tenía un audio, o sea, porque no era el video contenía un audio de un infectólogo que vive en Estados Unidos, pero que es argentino, se llama Pablo Goldsmith, un poco medio anticuarentena. Luego empezó a circulaba ese video, que es un audio, con otro audio de un médico que cuestionaba los dichos de Pablo Goldsmith. Y luego un texto que acompañaba ese video, que acompañaba el audio, que acompañaba el video, y así. Y después empieza a circular todo cortado. Entonces aparece como lógicas de condensación y de disrupción de esos mensajes que aparecen a resemantizarse de modos, por ejemplo, cosas que empiezan a suceder. Uno de los primeros audios que circuló acá en Rosario, antes de declararse la cuarentena obligatoria, es de esta microbióloga que les contaba, Rosarina, Rosarina porque al principio circuló con nombre y apellido, no era ella la autora del audio, pero ella sí era portadora de su nombre y apellido, y al principio el audio circulaba con un texto, o sea, un texto anexo al audio, que decía que el audio era de una microbióloga, Karina Tal, que trabajaba en el Instituto de Microbiología de Rosario. Cuando empezó eso a circular por WhatsApp fuera del ámbito regional Rosario, cambiaron el texto. De golpe empezó a circular ese audio con un texto que decía que era esa Karina, pero que era microbióloga del Malbrán. O sea, suceden cosas extrañas en la circulación, ¿no? Que comienzan a aparecer cuestiones que a mí me parecen muy interesantes. Es lo que dice, perdón, es lo que dice Sandra ahí, es la mediatización del teléfono descompuesto. Sí, tal cual, pero todo en una estrategia informativa, digamos, lo cual, bueno, por supuesto hay desinformación, ¿no?
Vivian preguntaba por las estrategias discursivas de circulación y que si yo había podido ver algo, un poco lo que fui diciendo en la segunda partecita, en mis segundos 10 minutos, ¿no? En cuestiones que empiezan a aparecer, cómo se sitúa el enunciador, cómo se sitúa, pienso en estrategias desde el punto de vista veroniano, ¿no? De dispositivo enunciativo, ¿no? Sí, empiezo a ver trayectorias en cómo se sitúa el enunciador, cómo se sitúa el destinatario y cómo se sitúa la relación, digamos. Me parece que hay tendencias que se pueden ir pensando, estabilizando recurrencias significativas. Y lo último, así le doy la palabra a Gastón. No recuerdo quién preguntó, me parece que Helmut, ¿en qué lugar ocupan los discursos y los nodos superinfectantes? Ah, no, Sandra. Sandra, vos decías algo, no sé si querías tomar la palabra. ¿Qué lugar? Hiciste una mención a las 3 alocuciones y preguntaste, dijiste que de algún modo estaban conectadas y preguntabas qué lugar ocupan los discursos y los nodos superinfectantes en la narrativa metonímica. ¿Querés decir algo? No, me parecía, bueno, que me gustaron mucho las 3 exposiciones y me parecía que había como un hilo conductor que tenía que ver con algo del orden de lo metonímico y que está muy en el estilo de época, que tiene que ver con lo infeccioso, el contagio y el rumor. Entonces, solamente, digamos, marcar esa recurrencia, por decirlo así, que sin haberse puesto de acuerdo, me parece que estamos como rodeando el estilo de época, ¿no? Lo escuché mucho en las 3 exposiciones que me parecieron las 3 muy sugestivas, obviamente. Era eso nada más, Ahí había una cuestión que creo que quedó pendiente de las conversaciones anteriores, yo la anoté recién en el chat, que es también que va de la mano también de lo que recién explicaba Natalia, y de las mamushkas que proponía José Luis, con respecto a los cruces entre tipos discursivos o entre instituciones discursivas, porque por un lado hay un cruce de dispositivos, esto de considerar, que hacemos con cómo considerar el WhatsApp, que es comunicación interpersonal, pero es tremendo, pero el hecho de que funcione en la misma pantalla y en el mismo espacio físico discursivo que lo que vemos cualquier otro medio público o plataforma pública, no genera una distinción tan simple entre lo interindividual y lo público masivo. Sobre todo que cada vez es más fácil hacer pasar un discurso de una cosa a la otra, ¿no es cierto? O sea, reapropiarlo por la misma pantalla, pasarlo de Facebook al WhatsApp, o del WhatsApp a la televisión, o de la televisión al WhatsApp, o plataformas de cualquier especie, por un lado. Y por otro lado también sucede que eso además está afectado por la otra complejidad, que es el cruce entre instituciones, es decir, el discurso periodístico, el discurso que a veces se considera un discurso oficial, pero ¿oficial de quién? Es raro. Hay que confiar en las grandes empresas periodísticas. ¿Cuánto hace que venimos peleándonos para no confiar en las grandes empresas periodísticas? O no confiar ciegamente y tontamente, por lo menos. Entonces, cuando te llega ¿de quién? ¿Lo dijo quién? No, cuando nos reímos de alguien dice, no, porque lo dijeron en la tele, como si... Y bueno, entonces los que estamos alrededor de estas investigaciones nos reímos como que eso hubiera un grado de ingenuidad. Pero ¿qué le dirías a alguien que no le crea y que le crea a quién? Lo dice el gobierno, pero el gobierno no es una entidad homogénea y con un discurso no necesariamente sin contradicciones ni con certezas mayores que las que puede tener los medios, sacando cualquier tipo de intencionalidad, más la complejidad de la propia ciencia. Y algo que quedó creo pendiente el otro día, participa un médico, pero el médico que es infectólogo, es un médico clínico, es un médico pediatra, uno escuchó todas esas cosas. Es lo mismo que un bioquímico, es lo mismo que un especialista en infectología. Bien, claramente no. No todos los médicos, menos los médicos todavía que otra clase de profesionales ligados al tema, no son científicos, son técnicos de aplicación de conocimientos científicos. Con lo cual, digamos, asumir la categoría de científico a un médico es una manera un poco bestial de asumir ese asunto y ver que eso en la televisión o en los medios es casi imposible de dilucidar y no es requiere una sensibilidad de conocimiento que no estamos habituados, a lo mejor estamos mucho más habituados
a ser sensibles ante pequeños detalles en la calle o en el entorno cotidiano nuestro, es decir, ese es chorro, este es amigo, esta persona es interesante, uno se vuelve sensible a sutilezas, ¿no? Nativas, muy importantes. Con los medios no nos pasa tan fácil. Y este trastocamiento que hay ahora, menos, porque empezaron a aparecer personajes que habitualmente no estamos acostumbrados a ver, disfrazados de la palabra autorizada acerca de algo. ¿Y qué le vas a decir? No, dice, es médico. Es la palabra de la ciencia absoluta, y eso es una cosa muy compleja, muy difícil de producir una buena digestión social de eso. Bueno, entonces eso participa también para mí yo diría, del descontrol o el caos interdiscursivo que se está produciendo en este momento. Ahí pidió la palabra José Luis también, ¿no? José Luis andaba levantando la mano ahí, dale. Un comentario sobre las tres intervenciones, digamos, cosas que me parece que tiene que ver con la incertidumbre, cosas que traté de discutir la reunión anterior. Una con respecto, empiezo por esto último de Gastón. Creo que esa hiperpresencia de los científicos, especialmente en los paneles, pero no solo en los paneles, permite, si uno presta atención, empezar a diferenciar eso, tipos de médicos, tipos de científicos. Yo, en lo que he escrito sobre el tema, siempre diferencié a los infectólogos, que me parecen, aún los que están cerca del gobierno, son improcesables por las mediatizaciones habituales. Los toman, escuchan, dicen que sí y cambian de tema. Si pueden, le pasan la palabra a un neurólogo, a un pediatra, a un Win izquierdo de la Facultad de Medicina. Eso es así. Hay casos de falsa, dice abajo en el banner, infectólogo. Yo pero es así, digo, este animal infectólogo, busca y no. Es epidemiólogo social. No es lo mismo. Bueno. Esa es una discusión, Pablo seguramente ya me debe estar marcando todas las limitaciones de esta definición, pero a mí me sirve como hito. Y otra cosa sobre lo que venimos hablando en estos encuentros, me parece. Cuando nos metemos en el tema de las argumentaciones, contraargumentaciones, modos de enunciar, es lo que digo yo, que nos quedamos dentro de ese mundo del análisis discursivo. Todo el tiempo aparecen cuestiones, por eso fui haciendo preguntas, lo audiovisual, lo metonímico, en general es una figura maldita del análisis del discurso. ¿Por qué? Porque la metonimia te dificulta cerrar discursos. En cambio, vos metés una metáfora y todos entendieron. Y te pueden poner una metáfora opuesta. Pero vos, entonces ahí, discutir si lo metonímico es una cadena significante y si tiene que ver con la narrativa y si tuvieron que ver la razón Jacobson y Lacan por un lado y Mess por el otro, creo que es un campo que hace mirar otra trama. Y para terminar, me parece que cuando hablamos, el caso de WhatsApp, por ejemplo, pasan cosas que le pasan a las plataformas, estamos estudiando plataformas, no todos, algunos, entonces empezamos a ver fenómenos que son propios de plataformas, que no es del discurso verbal o del discurso político. Entonces, dos fenómenos de las plataformas. Una, maduran. Maduran, dirán todo lo que digan, viste que las plataformas manejan todo y somos todos pescaditos ahí nadando en la pecera de las plataformas. Las plataformas maduran por decisiones de uso. Maduran quiere decir cambian sus usos originales. Estoy convencido que WhatsApp se armó para ser interindividual y se compró para ser interindividual. Yo preguntaba lo de la mamushka porque ahora pasa, vos abrís WhatsApp y te encontrás el discurso que te manda alguien tomado de un medio, eso que describía muy bien Natalia. Entonces, la maduración es un fenómeno, la población debería entender, además de la fake news, todo eso, que las plataformas maduran y que, por ejemplo, Twitter también madura, se está haciendo mucho más audiovisual y mucho menos hater de 180 caracteres.
maduran. Y otro rasgo de maduración de las plataformas que es muy interesante y que para mí serían cosas que a la población, si aprendiera esas cosas, les sacaría incertidumbre, es que toda la población que está en el universo internet y digital, al final usa todas las plataformas. O por lo menos no es que no se usan por algún criterio previo. Ya todos escribieron, nosotros estamos estudiando un poco TikTok, ya todos escribieron que TikTok es para los pibes, porque los pibes son diferentes, no les gustan las boludeces que hacen los demás. Ahora hasta Pato Bullrich hace TikTok. Hasta nuestros tíos, hasta cualquiera, ¿viste? No es verdad eso. Todos van a usar WhatsApp para cosas que no sean interindividuales, todos van a usar las plataformas PAN pensadas para educar a los niños, hijos de habitantes de Palermo de 5 años, para hacer videos sobre su próximo viaje a Roma. Entonces esos fenómenos, me parece que Gastón iba iba para ese lado en parte. Y muchos comentarios de borde de Natalia y de Pablo tienen que ver con ese mundo, ¿no? Pero ¿qué es un mundo particular? El mundo de las mediatizaciones antes del contenido y entender que ese modo de mediatizar ya es un contenido, ¿no? Eso dice, metémonos en Telegram. Bien, ¿para qué te metes en Telegram? ¿Qué vas a hacer? No, porque es más seguro. ¿Pero quién está inseguro? Cuando nos metamos todo en Telegram, vamos a empezar a subir videitos, lo que nos deje la plataforma, pero si se puede ocultar videitos, lo vas a usar para la misma trampa que usás WhatsApp, los privados de Facebook, los privados de Twitter. ¿Se entiende? Entonces, para mí, en este mundo mediático están pasando fenómenos que son experiencias corporales, sociales, interaccionales de la población y que me parece que todavía la teoría tiene problemas para encontrarle un lugar. Nada más. Perdón. Saco el micrófono. Listo, ya lo sacó. Pablo, vos estás por acá, no sé si, porque no me apareces ahora en el... ¿Pablo? Ahí está. Sí, ahí está. Hacer la clandestinidad. Acá, ahí está. Si querías responder alguna de las preguntas que José Luis te hizo así un poco como por la cabeza, o querías cerrar de alguna manera, digo, nos faltan 15 minutos para cerrar este ciclo hasta la semana que viene. Yo creo que ya creo que intenté hacerlo. De la teoría de la conspiración, yo creo que están más extendidas de la que se piensa. Creo que no es solo un fenómeno mediático. Yo pienso que la versión de la historia que tiene mucha gente es conspirativa, ¿no? Es decir, son brutas simplificaciones, ¿no? En las cuales generalmente hay un enemigo, ¿no? Un enemigo externo, ¿no? Es decir, que viene manipulando a la patria desde hace mucho tiempo. Y eso es, podríamos decir, la doxa histórica que se maneja, no digo en Argentina, en España, en todas partes, ¿no? Es decir, creo que es un fenómeno cognitivo muy grosso que, bueno, ahora ha tomado una dimensión tan importante gracias a Trump, ¿no? Yo creo que él es que está contribuyendo más a legitimar los estudios de estas teorías, ¿no? Porque está haciendo verdaderos desastres, ¿no? Utilizándola. Creo que hay que meterse en ello, ¿no? Es decir, y trabajar con la gente, es lo que decía. No tanto análisis del texto, que está muy bien, pero hay que ver cuáles son las famosas prácticas, ¿no? Y nada más, y muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Pablo. No sé si alguno de los que están acá en la sala tiene alguna otra pregunta, alguna, o si Gastón o Nati quieren cerrar de alguna manera, o ya se consideran satisfechos
Sí, satisfechos, sí, buenísimo. El ciclo es un éxito, el ciclo, me encanta lo que han hecho. Muchas gracias a todas las que trabajan así duramente en el CIM, en el marco de este despelote, que es todo. Me parece que es un éxito en todo sentido este ciclo, así que yo se los agradezco inclusive menos como participante parlante que como oyente. Realmente aprendí muchas cosas estos días. Gracias. Bueno, Nati, no sé si te estaban preguntando sobre los colectivos, no sé si querés. Sobre los colectivos, yo creo que es una de los tres, ¿vieron cuando mencionaba al principio los tres vectores o factores que no habría que perder de vista para avanzar sobre esto? En uno puse los colectivos y sus ambientes de desenvolvimiento, pero también, no lo dije así porque no estoy tan segura, pero también los colectivos como ambientes, porque, o sea, no solo los colectivos y sus ambientes, sino los colectivos como ambientes, porque yo pensaba, y no estoy segura de esto, digo, como gran parte de esta información que nosotros estamos analizando se comparte en grupos, se comparte dentro de los grupos ahí también se convierten en ambientes. Y nada, me parece que ese es una entrada que queda pendiente, digo, más allá de la relación entre las lógicas de pertenencia o de diferencia en función de los colectivos a los que integro y cómo funciona eso en términos de confianza y acreditación, digo, eso está muy trabajado por Verón, por ejemplo, sino también cómo, en este caso, el de la circulación de información en WhatsApp, cómo los grupos, los colectivos, que no son lo mismo, pero bueno, se convierten en ambientes, por eso lo había mencionado. Bueno, ahí aprovecho y meto un bocadillo yo, Nati, porque claro, una de las cosas que planteaba es que el tema de los colectivos históricamente se los suele trabajar inclusive hasta técnicamente en términos más bien metafóricos o abarcativos como un paraguas representacional de tal vez grupos mayores y en esto me parece que hay que revisar también la cuestión metonímica de los colectivos, es decir, cómo los colectivos también se construyen en términos de los tipos de lazos que se establecen y que a veces no tienen una visión identificatoria por rasgos con respecto a sí mismos y a los demás colectivos, sino estrechamente vincular del orden del contacto. Y en esto pensar la mediatización no va a ser pensar solamente la mediatización como representacional sino la mediatización, y en esto el fenómeno WhatsApp y el fenómeno de redes sociales es crucial. Es como si la mediatización pasara del mundo de los medios masivos al mundo de las redes y de las plataformas, un gran pasaje de lo metafórico a lo metonímico para la construcción de colectivos. Los grupos, etc. Son el nuevo ambiente, que no es un ambiente menos mediatizado, sino mediatizado de otra manera. Así que me parece muy interesante lo que decís. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Siguiendo con estas sesiones, nos vamos a encontrar el miércoles que viene a las 3 de la tarde, hora argentina. Como les decía al principio, van a participar del encuentro María Laura Schaufler, Ricardo Viviani y María Ángeles Camuso. Va a ser coordinado por Mariana Maestri, titulado Violencia y segregación en Panmedia. Bueno, gracias a Gastón, a Pablo y a Natalia especialmente, y a todos los que se sumaron. Y nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Gracias, saludos. Chau, Gracias chau. Pablo, Nati, Irene, a todos.